Si hay algo que logró Vladimir Putin en la última semana es cambiarle la agenda al mundo, ¿no? Después de la invasión de Rusia sobre Ucrania, todo el mundo, todo Occidente se unió para repudiarlo. Ayer hablamos de las sanciones económicas que está recibiendo Rusia. Hoy aparecieron también sanciones deportivas, culturales, cineastas rusos pidiéndole que poder participar en distintos festivales, deportistas rusos que no pueden competir, le cancelaron la organización del Mundial del Voleibol a Rusia, que era justo este año, por supuesto lo que hablábamos ayer, le impiden participar del Mundial de Qatar de noviembre. Todo esto por una decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania. Y esto ha desatado, más allá, digamos, todas estas cuestiones, estas sanciones de las cuales estoy hablando, son menores al lado de la tragedia humanitaria que esto ha generado, muertes, exiliados. Hoy se hablaba más de 700.000 refugiados en la frontera con Polonia. Todo esto está sucediendo en Europa y esto ha cambiado la agenda del mundo. Está con nosotros el ex canciller Jorge Fori para analizar esta situación. Jorge, gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Bueno, cambió la agenda del mundo, ¿no? A ver, yo creo que lo que ha hecho Rusia con este ataque brutal sobre un país mediano, pequeño, sin fuerzas armadas significativas ni armamento de gran envergadura, siendo Rusia, entre las cosas que le quedan, una gran superpotencia militar y nuclear, ha roto el esquema de convivencia mundial que veníamos llevando adelante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que paulatinamente fue creciendo con reglas como vamos a vivir todos pacíficamente, no vamos a dirimir nuestras diferencias o problemas por vías de fuerza o guerras, no vamos a ocupar el territorio de otro, no vamos a desintegrar otros países. La guerra de los Balcanes no a ver, la guerra de los Balcanes es parte de la historia, pero hay una valoración de la sociedad internacional que vio los excesos que esto tuvo, pero que era parte del proceso de descomposición que se venían registrando en dictaduras previas, como la que tenía Tito en Yugoslavia, todo lo que pasó en el desarmado, pongámosle, de Ucrania, pero después está toda esta crítica. Problemas étnicos también, ¿no? Sí, porque aparte los mapas se dibujaron de una manera extraordinariamente arbitraria. Claro. El Congreso de Berlín no solo definió cosas arbitrarias en África, sino que también definió reglas absurdas para la propia Europa. Ahí hay un ejemplo claro en en Ucrania, donde una ciudad que, bueno, nosotros pronunciamos Lviv, cambió en el espacio de 5 años 4 veces, de potencia dominante y de nombre. En una época alemana se llamaba Lemberg. Tiene toda una historia, toda esa zona tiene una historia de gran intensidad. Y vivimos permanentemente diciendo, bueno, pero ¿por qué criticamos a Rusia y no criticamos a Estados Unidos cuando entró en Afganistán, en Irak, o a Francia cuando entró en Libia o en Guinea Ecuatorial? Punto. Está mal. Pero Estados Unidos representa libertad, democracia, derechos humanos, el progreso del individuo, sostengamos a las minorías, no critiquemos la prensa, no desrespetemos la prensa, cada uno tiene libertad de pensamiento. Esto es lo que ellos, aplicado en estos otros escenarios que nosotros vimos, Irak era un dictador, que estaba haciendo todo, por decirlo en criollo, un zafarrancho regional, por amor de Dios no tengo que explicar lo horrible, invadido Kuwait, el horrible que era Libia en su propia región, lo que era Afganistán, que era como un nido de talibanes que hacían guerrilla y atentados por todo el mundo. Entonces, también no es bueno arreglar la situación preocupante que tenía Afganistán, Libia o Irak por vías de fuerza. Pero el objetivo último, y por qué la sociedad reaccionaba menos que ahora, era porque ahí venía de la idea de que mal podrían llegar a crear libertad y democracia. Esas veces que se intentó exportar democracia por la fuerza, a Estados Unidos le fue mal. Sí, le ha ido mal también. Pero, y no se logró el objetivo ese. Está bien, a ver, lo importante de esto es tener claro que lo que estamos discutiendo en este momento, y no nos confundamos, es el modelo occidental de Europa, que ha cambiado a lo largo de siglos. Ellos vinieron por acá, hicieron sus tropelías, inclusive en su época colonial por nuestra zona, pero es libertad, democracia, respeto de derechos humanos, respeto de minorías. Y una pregunta, ¿a qué argentino se le ocurre irse a vivir a Rusia para estar mejor? Y no porque se van todos a Francia, Italia, España, porque ahí encuentran que está mejor. Entonces, estos dos modelos están puestos en tela de juicio. De un lado, un señor autócrata que cuando no le gustó algo que tiene razonabilidad, lo decidió llevarlo adelante
yo te ocupo y después arreglo mi razonabilidad. Muy malo. Inclusive ayer hubo una frase del ministro Cafiero donde él dice, acá está en juego en tela de juicio el principio de integridad territorial, que nosotros, por Argentina, defendemos por la vía diplomática, en Naciones Unidas, con las negociaciones. Y hay otros países que lo defienden de otro modo. En este contexto, ¿qué quiere decir? ¿Lo defienden de otro modo entrando y ocupando el país? Eso fue lo que hizo Gran Bretaña y que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, esta es, a tu pregunta inicial, Daniel, acá hay un cambio del pensamiento o del ordenamiento global en el siglo XXI. Un país poderoso, en decadencia un poco, porque ya no es la segunda potencia, hoy ese camino se lo lleva largamente China y viene con ganas de ser la primera en el 2050. Es otro ordenamiento. No le gustan tanto estos desórdenes y el estilo de hacer los desórdenes que ha hecho Putin. Pero bueno, ahí están. Rusia tenía una vocación imperial. Pero ¿Rusia no se hace peligroso por su alianza con China? O sea, no, ¿China no lo hace más peligroso a Rusia? China es un socio que marca la mesa y va a decir en dónde va a ir y con quién va a ir y cómo va a ir. Porque por eso es poderoso, son 1.400 millones de habitantes, un producto bruto descomunal. El de Rusia... También es una dictadura, ¿no? Tienen un mecanismo autoritario, pero habría que empezar a ver cómo se rige un país de 1.400 millones de habitantes. Nosotros con 44 millones de habitantes nos cuesta bastante ordenarnos, pero no es que diga que aquello es bueno y esto no. Lo importante es que a China no le gusta esta forma de hacer la política. Acompañó a su socio, le dijo, si a vos te quedás sin compradores de gas, yo te voy a comprar al precio que yo fije. Pero bueno, ya vamos a ver cómo seguimos, pero mandó el mensaje, no te critico, no digo que hiciste una agresión a Ucrania, pero al siguiente día Xi Jinping llamó por teléfono y le dijo, es bueno que empecemos a negociar, estabilicemos esto, porque el mundo está muy inquieto, y el mundo está inquietísimo porque cayeron las bolsas, el dólar se fue para arriba. El rublo vale menos que el peso. No, eso ya es hoy por las sanciones a Rusia, sí. Pero en el momento del viernes el mercado mundial estaba ahí golpeando contra la pared. Entonces, obviamente esto es una situación donde Rusia, que entró para hacer una blitzkrieg rápida y llevarse por delante a Ucrania, no lo parece. La llevamos el día 6 y el pueblo ucraniano ha dado una demostración de valor impresionante. ¿Y será que este escenario se lo imaginaba Putin? Porque siempre hablamos de lo estratégico que es, ¿no? Y cómo pudo haber organizado todo hasta a nivel geográfico cada punto de ataque. ¿Vos se lo imaginará? ¿Se lo imaginaría? A ver, yo creo que la inteligencia rusa no le quitaría mérito en modo alguno. Creo que hubo una valoración que en algún modo sobreestimó lo que podrían hacer. Él entendió el espíritu europeo, me refiero europeo occidental, que no tienen ganas de guerra. La sociedad europea de hoy es la nieta o bisnieta de aquellos que fueron los 6 millones de judíos masacrados, los 30 millones de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, la destrucción total de gran parte del terreno. No quieren meterse, no quieren entregar el café en el bar de la Sorbonne para ir a defender Ucrania. Ni el chico de Mississippi o Missouri, la mamá no quiere que vaya a tener que defender con el cuerpo la guerra de Ucrania. Pero eso representa valores que los fuimos perdiendo de vista. Un día Churchill dijo, acá estamos para defender la libertad, muchachos, no nos equivoquemos. Y hizo un rally europeo que fue el que dio vuelta la Segunda Guerra Mundial. Después vino el bienestar, la paz, vino el Estados Unidos que hizo por muchos años un gran paraguas de protección. Y ahora Estados Unidos tiene otros problemas de su vida. Y esto forma parte del ascenso y descenso de las grandes potencias. Lo hemos visto, está lleno. En algún momento Roma era la que controlaba los mares, después fueron, no sé, tomamos a Francia. Hay algo importante siempre en el poder que asciende. Tiene que tener el modelo de imitación, que es aquello que todos querríamos parecernos o ser como esa sociedad y por lo tanto yo me pego a donde ellos van. Si no, viene el imperio, que me aplica la regla. Rusia hizo imperialismo en el corazón de Europa. Y por eso el mundo reaccionó. Porque Europa es como la cuna de casi todo. Bueno, ayer hablamos con Leandro que Finlandia y Suiza, países históricamente neutrales, rompieran esa neutralidad para manifestarse en contra de Rusia, marca una unidad. O sea, si hay algo que Putin esperaba, que era dividir Occidente, logró todo lo contrario. No, logró unirlo y el soft power,
que ha venido usando a Occidente, Biden si quieren ponerlo en ese grupo, junta gente. A ver, el mundo que no es poderoso, que no tiene plata, que no... Dice, a ver si me vienen a llevar por delante cualquier grandote que ande por la cuadra. Por lo tanto, yo le digo a Rusia, malo. Después disputamos si Rusia tenía algún argumento o no, que lo tiene para tener su inquietud. Pero no tenía que resolverlo así. Es como ir y darle una trompada al pibe porque no me dejó el asiento en la cancha. No, hermano, discutí, anda a hablar con el flaco que te da la entrada y decidiste por dónde te sentás. Pero no vas y pegás una pie. Esto es lo que acaba de hacer Rusia y al mundo no le gusta. ¿Qué te pareció la posición del gobierno argentino en este conflicto? Ha sido extraordinariamente confusa y desorientante. Primero hicimos aquel viaje cuando todos veían venir que ahí iba a haber un conflicto, lo cual no quita que se pueda viajar, pero si voy a viajar en ese escenario, tengo que viajar, como decimos en diplomacia, con el manual. No me muevo una línea de la equidistancia, no me quedo totalmente pegado a Putin, no critico a los Estados Unidos, al cual le pedí antes y después de ese viaje, enorme cantidad de veces, ayuda. No critico al fondo, porque estuvimos en Rusia y en China y la conclusión para las ayudas económicas de ambos fue, pero primero arreglen con el fondo. Entonces, ¿para qué lo voy a estar diciendo cosas malas del fondo en la casa? Ahí tuvimos la osadía de decir, ofrecemos que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América Latina, una especie de latiguillo que nos venía, me parece, de la vida universitaria de los años 70 cuando yo estaba en la universidad. Pero el mundo cambió enormemente. Pero lo más trágico de eso fue que, no sé, 10 días después llegó Bolsonaro, y Bolsonaro parado al lado del presidente Putin, y Putin, que no es demasiado expresivo, se giró y le dijo, presidente Bolsonaro, yo le agradezco que Brasil sea el socio fundamental de Rusia en América Latina. Y nosotros acabamos de ofrecer la puerta de entrada. Entonces, después, cuando Pero Putin, Bolsonaro no condena la invasión rusa. Eso no claro, es un presidente fuerte de Latinoamérica, presidente no de lo Brasil. exime del error que comete. Claro. Y eso le opera en contra y lo favorece de algún modo a Lula. Pero bueno, pero lo importante es que nosotros, hablemos de nosotros. Nosotros al primero salimos hablando medio raro, no se entendía si estábamos en favor, en contra, ni siquiera mencionamos Rusia y hablamos como de una escaramuza que pasaba por ahí. Al día siguiente hicimos un enjundioso comunicado de la Cancillería que los pobres lectores tienen que haber andado con un mapa porque era como remar en dulce leche porque no se entendía. Pero había incluido algo que era importante, que era la integridad territorial de Ucrania. Jorge, ¿qué te pareció la carta de Gerardo Milman y Waldo Wolf a la OEA y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU? A ver, ¿Se ofrecieron ir a Kiev? Sí, forma parte, sería hasta fantástico que líderes latinoamericanos, un conjunto, llegara y diera su apoyo a Zelensky. A mí lo que me gustaría mucho es que Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, que somos el sur, que compartimos modelos relativamente similares de vida, de organización, de búsqueda de progreso, prosperidad, habláramos como Mercosur y dijera, muchachos, acá en el sur, por favor, termínenla con lo que no lo hacemos. ¿No te pareció mal que en esa carta se hablara de autodeterminación de los pueblos y no del principio de integridad territorial? Hay que hablar de los temas que nos interesan a nosotros. Pero vuelvo a decir, lo relevante no es en que si el diputado Chiche o el diputado X fue para acá o para allá. Lo que hay que decir, Argentina condena con claridad la invasión de otro país, porque si no lo condenamos y dejamos desintegrar ese país, bueno, primero los británicos felices, pero además se lo pueden hacer a cualquiera. Jorge, recién decías algo, vuelvo a Europa, decías, bueno, China dijo, bueno, dialoguen, si te quedás sin compradores de gas, te compramos nosotros, bueno. Rusia le vende gas al 40%, por el 40% del gas que se consume en Europa Occidental lo vende Rusia. Vamos a suponer que esto sucede, entonces ese gas se lo vende a China a un precio menor, pierde Rusia. Pero ante falta de oferta empieza la demanda. ¿A quién le compra a Europa? Desequilibra todo, pero de alguna manera se desequilibra todo el mercado de Occidente. Pero los europeos tienen recursos. Los que se van a estar jodidos somos nosotros. Porque esa falta bueno, esa era mi segunda pregunta. ¿Dónde nos perjudicamos claro, nosotros? ahí nos preocupamos claramente, porque al tener que ir a un mercado alternativo, al disputar con Alemania, Italia, Francia, España la compra de gas, ellos tienen plata y lo tienen inclusive hasta más cerca el gas de donde podría venir alternativamente, y el gas ha subido de precio y nosotros que estamos embretados en una política energética que no ha desarrollado los yacimientos de gas suficientes, que tenemos el gas, pero por los temas de las tarifas y esto, las inversiones, si la recupero o no la recupero,
vamos a tener que Pero pelear. también suben los commodities alimentarios, digo, sube la soja, el trigo. sí. Ucrania es vendedor de trigo, tengo Sí. entendido. Sí, Ahí sin nos duda. puede beneficiar a nosotros también. Sin duda. ¿Sí? Pregunto. Mi pregunta. A ver. Tengo retenciones, no dejo mover, hago incendio, no ayudo a la agricultura. Vamos a salir entre gallo y medianoche a ver cómo nos va con la agricultura. Nos beneficia, pero no en la medida para contrarrestar lo que nos va a salir el Es gas. lo que decía Leandro ayer, lo que se gana por un lado se pierde por el otro, Sí, porque hay Sí, que salir a pero comprar gas. más vamos a caro. perder más por el gas que lo que vamos a ganar por la agricultura. Sí, sí, sí. Así, los números dan así, ¿no? Sí, dan así. La balanza comercial energética es negativa y estamos gastando muchísimo en importar gas, por ejemplo. Y la balanza comercial positiva de los agrodólares no termina de compensar eso con estos niveles de precio de hidrocarburos. Jorge, Jorge, no nos engañemos, nuestra política de comercio exterior, por mucho que la escriban quien quiere escribirla, no es buena. No es bueno. No es buena. Nosotros tenemos 3 acuerdos comerciales de integración para que nuestros productos lleguen al mundo con alguna tarifa preferencial. Hicieron caer, porque lo mataron el 10 de diciembre del 19, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que era una puerta que nos tiraba un poco de aire. Pero eso está frenado en Europa también. No te engañes. No está frenado en Europa. Nosotros dejamos que Europa lo Sí, frenara. Francia dijo, No, Francia no, usó a Bolsonaro como excusa. Como negociador, discrepo. Y te lo digo por qué. Porque nosotros fuimos los que nos negamos a continuar esa negociación y, por supuesto, todo acuerdo de integración afecta el interés de alguien. Levantaron los muchachitos de Francia que quieren seguir recibiendo subsidio europeo en gran cantidad. Dijo, qué horror, ese señor Bolsonaro con el tratamiento del Amazonas. Qué espanto, por favor, los húngaros que venían jodiendo con el trigo, No quería firmar el Acuerdo de París, Bolsonaro. ¿Cómo? No quería Mire, firmar está el- bien, pero todos tienen, cuando hay un acuerdo de integración, todos tienen, a mí me joden, por favor, si acá vemos que cada vez que tomamos una medida sale el almacén, salen los supermercadistas, por favor, ¿qué van a creer entonces de un acuerdo de integración como este? Jorge, un placer tenerlo. Por favor, Muchas gracias. Jorge Fori es canciller, el día indicado para tenerlo para hablar de este conflicto internacional que se da en Ucrania. Breve corte y a la vuelta, un hecho tan asombroso como indignante. Abuso sexual grupal aquí en Palermo, a pocas cuadras aquí del canal, un día de semana a la tarde.